Bien, vamos a continuar con las clases de desastres naturales. En esta ocasión vamos a estudiar los tipos de desastres naturales. Estos tipos de desastres naturales están clasificadas de la siguiente forma. Primero, meteorológicos o atmosféricos, provocados por los fenómenos climáticos, atmosféricos o meteorológicos, por ejemplo, los huracanes y las tormentas. Estos están relacionados con el clima. Segundo, los desastres hidrológicos. Se definen por el comportamiento descontrolado de las masas de agua. Básicamente son consecuencia de otros fenómenos, como los atmosféricos y geofísicos, por ejemplo, las inundaciones. Tenemos en esta situación, en cambio, los geofísicos, que tienen que ver los terremotos y las erupciones volcánicas. Aquí básicamente existen movimientos de la corteza y la superficie terrestre. Luego tenemos los biológicos, que son producidos por bacterias, virus o parásitos, que transmiten enfermedades graves de alto contagio, que se convierten en epidemias y pandemias, que a continuación vamos a estudiar. Y como quinto grupo tenemos los fenómenos espaciales, que se producen cuando los fenómenos espaciales afectan la vida en la Tierra, por ejemplo, las tormentas solares. Primer grupo, meteorológicos o atmosféricos. Tenemos los huracanes, que se trata básicamente de una espiral de vientos fuertes acompañada por la lluvia. Como vemos en la primera imagen de la parte superior, tenemos aquí un huracán que está acompañado por vientos muy fuertes y también que tiene presencia de lluvia, causados por la depresión atmosférica repentina en zonas tropicales. Esos son los huracanes. Y aquí tenemos varios ejemplos de huracanes que son tomados por medio de satélites. A continuación tenemos las tormentas. Se produce una tormenta cuando varias masas de aire de diferente temperatura coinciden. Entonces, esta inestabilidad atmosférica resultante produce lluvias, relámpagos, truenos, vientos fuertes y granizadas. Se llama tormenta eléctrica cuando existen relámpagos y rayos. Tenemos en el primer grupo. También tenemos la ventisca o nevazón. Esto ocurre básicamente en países de 4 estaciones, en los que se trata de una tormenta de viento y nieve con temperaturas inferiores a 0 grados Celsius. Entonces aquí la característica es que debe haber viento y también nieve. Entonces puede causar aturdimiento, lesiones por congelación en la piel y en casos extremos muerte por hipotermia. Entonces, esas son las características de ventisca o nevazón. También otras que pueden estar también son las olas de calor y las olas de frío. En las olas de calor se caracteriza por un periodo en el cual se elevan las temperaturas fuera de sus rangos habituales. Entonces, cada región, cada país tiene estaciones meteorológicas en los cuales ellos miden esta temperatura y ellos tienen ya sus datos en los cuales pueden tener sus temperaturas mínimas y máximas a las que se alcanza en cierto periodo de tiempo. Entonces, si es que se sobrepasa estos rangos habituales, entonces estamos hablando de olas de calor, ¿sí? Porque ya no serían normales. Entonces pueden causar igualmente muerte por hipertermia, ¿sí? También varias veces se ha escuchado en las noticias en países de 4 estaciones, por ejemplo en Canadá y en Estados Unidos, que existen varios incendios forestales. E incluso sucede en nuestro país, en algunos casos, algunos incendios forestales que son ocasionados por estas olas de calor. Y también producen lo que son las sequías. ¿Sí? Estas son las características de esto. Luego tenemos las olas de frío. ¿Sí? Al contrario de las olas de calor, aquí en cambio hay un descenso repentino de las temperaturas.
por debajo de la norma. Lo mismo, igualmente aquí en cada país tienen registrado estas temperaturas en cada periodo, por ejemplo, y si debajo de esta norma, entonces ya se puede hablar de olas de frío. ¿Sí? Puede ser debido al ingreso de una masa de aire frío, ya sea polar o ártico. Pueden causar muerte por hipotermia y grandes nevadas que imposibiliten la comunicación. Es decir que al final estas olas de frío van a cocinar lo que están viendo aquí en la imagen y va a impedir obviamente que haya tránsito por estos lugares. A continuación, las tormentas de arena. Eh, Son tormentas de arena porque son levantamientos de arena y polvo que se producen a causa de fuertes corrientes de viento. Entonces aquí estamos observando una tormenta de arena que se produjo en Irán. Entonces, obviamente estas fuertes corrientes de viento hacen que la arena y el polvo se levante. Sí, con ello van a afectar al medio ambiente y también van a afectar a la salud de estas personas. Esto se produce básicamente en regiones áridas o semiáridas, como por ejemplo les estaba comentando Irán, Irak, sí, y algunas regiones también. Bien, a continuación tenemos las sequías. Estas son periodos en los que se registra falta de lluvia. En consecuencia tenemos escasez de agua. ¿Sí? La consecuencia más grave básicamente radica en la producción de alimentos. Va a ser reducida e incluso escasa, con lo cual va a causar las hambrunas. Entonces, esa es la consecuencia de las sequías. Entonces, en la imagen podemos ver también, ¿no es cierto?, en esta región que hubo una sequía o hay una sequía prolongada, en los cuales, por ejemplo, los animales están muertos. Entonces, con ello va a causar también hambruna en esta región. Luego tenemos lo que son los desastres hidrológicos de este grupo. Entre ellos se encuentran las inundaciones. Estas inundaciones ocurren cuando las masas de agua salen de su cauce y se desbordan ocupando todas las zonas aledañas a su paso. Entonces aquí en la imagen podemos observar lo que les estamos comentando y esto básicamente son consecuencias de intensos fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, lluvias prolongadas, ¿sí?, que hacen que el agua se vaya desbordando y vaya ocupando las zonas aledañas. Luego tenemos los desastres geofísicos. A continuación tenemos los maremotos. Entonces, se refiere a la movilización de grandes masas oceánicas como consecuencia de los terremotos. Este epicentro se produce en la plataforma marítima. Sí, por ejemplo, tenemos aquí la foto de Japón, cuando ocurrió el terremoto más fuerte que ha tenido Japón, se produjo un tsunami. Sí, Japón ya tiene experiencia en estas situaciones y Japón ya había evacuado a cierta cantidad de personas porque luego del terremoto ellos ya como experiencia tienen que se producen los tsunamis y por eso es que ellos están preparados y tienen también acá unas estructuras de hormigón que son altas y que también van a poder romper de alguna forma este ingreso del agua del mar. Bien, luego tenemos el terremoto o sismo, que básicamente es es una consecuencia de los movimientos de las placas tectónicas de la corteza terrestre. Es un temblor de tierra brusco, repentino y de breve duración. ¿Sí? Aquí tenemos en las imágenes el terremoto ocurrido en Manabí en abril. Entonces aquí, como ven, tenemos consecuencias de daños a la infraestructura. Aquí tenemos daños a la infraestructura. Sí, esas son las consecuencias igualmente de los desastres naturales. Pérdidas humanas. También tenemos acá
pérdidas económicas, ¿no es cierto?, que se pueden evidenciar. Tenemos a continuación lo que son las erupciones volcánicas. Entonces aquí básicamente se refiere a la expulsión de diversos materiales que se encuentran dentro del volcán y que al aumentar la temperatura del magma de la Tierra son liberados de manera violenta y abrupta. Entonces aquí tenemos la erupción ocurrida en el volcán Sangay en el Ecuador el 9 de junio del 2020. También tenemos una foto de un volcán de Guatemala, ¿sí?, que erupcionó también. Deslizamientos de tierra. Son movimientos de masa de la superficie terrestre, ya sea de lodo, roca, nieve u otros materiales, que se desplazan y arrastran todo a su paso. Entonces, como ven aquí en las imágenes, entonces hubo un deslizamiento de tierra y arrasó con todo lo que se encontraba a su paso. Esto prácticamente es ocasionado por precipitaciones, es decir, por lluvias prolongadas y fuertes, en algunos casos por temblores y erupciones volcánicas. Bien, luego tenemos lo que son desastres biológicos. En este grupo están las epidemias y las pandemias. ¿Sí? Las epidemias y las pandemias, las dos tienen que son enfermedades de alto contagio que atacan a una población localizada durante un periodo de tiempo. En cambio, las pandemias ocurren cuando las epidemias se expanden desde sus poblaciones originarias hacia otros países, creando una situación de emergencia internacional. Entonces, la diferencia entre estas dos es que las epidemias se encuentran en una población localizada. En cambio, las pandemias ya es a nivel internacional, ya se ha expandido esta enfermedad en varios países, como lo que está ocurriendo en esta ocasión con el COVID-19. En algún momento el COVID-19 se consideraba como epidemia, es decir, que era una enfermedad producida por un virus que se encontraba en una población localizada. Pero esto no se quedó en esta población y se expandió a otras poblaciones, es decir, a otros países. Y entonces ahora mismo estamos en una emergencia internacional. Entonces ya se ha considerado como pandemias. Estos fenómenos espaciales, como por ejemplo tenemos los impactos de meteoritos. Estos impactos de meteoritos pueden afectar obviamente a una localidad en donde cayó estos meteoritos. Entonces, esa sería, por ejemplo, un desastre por impacto de meteoritos. Bien, esa ha sido la clase del día de hoy sobre los tipos de desastres naturales y la clasificación de los desastres naturales.